Bueno, bienvenidos a este tercer trigger. Es un espacio de discusión que ya llevamos un año, donde nos gusta compartir algunos pensamientos, filosofía, ¿no? Un poco de qué estamos de acuerdo, qué temas nos llenan la cabeza, ¿no? En temas de innovación. Hoy tenemos a Seth y Vero, ¿no? Seth mexicano, Vero colombiana, pero los dos residen en Perú, que nos van a contar un poco sobre este trigger. Igualmente, gracias Caro, David, que hacen parte también del equipo. Así es que los dejo, Seth y Vero, para que nos cuenten este nuevo trigger. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, bienvenidos al Trigger 3 y tenemos un tema hoy súper interesante para compartir con ustedes. La gran pregunta que hemos lanzado es cómo la política al interior de las organizaciones impulsa o mata la innovación, cuando la innovación pierde valor por no saber relacionarse. En este artículo, lo pueden encontrar en nuestra web de Trigger Talks, lo que estamos explorando es cómo las organizaciones en su intención de innovar, ¿no? Abren, o el histórico que hemos venido viendo en los últimos años es que abren laboratorios de innovación y ellos empiezan con este spotlight, con estos recursos, pero con el tiempo se va perdiendo esta velocidad, este apoyo, precisamente porque no se sabe exactamente muy bien por qué es que empezamos a innovar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros intentábamos hacer al impulsar estos laboratorios que inicialmente tenían toda esta moda de mesas de ping pong, de ser muy bonitos, ¿no? De tener gente con diferentes perfiles, pero al final de todo es qué esperábamos después de hacer toda esta inversión al innovar, ¿no? Entonces, este artículo, lo que queremos retomar ahora es que muchas veces los diseñadores tendemos no meternos a la parte política de la organización, la parte cultural, a la manera en la que encontramos un buen equilibrio entre este conocimiento técnico, este conocimiento en estrategia, innovación y diseño, con la forma de navegar en nuestras organizaciones, ¿no? Y de esa manera poder ir conciliando, ir generando sinergias para que esta innovación no se quede en un pipeline, en un roadmap que al final no ve la luz o que se cae en el camino, ¿no? Entonces, Vero, si quieres complementar, te paso el Sí, micrófono. y la otra parte de este tema de la política era, claro, cuando nacen estas nuevas iniciativas, eh, inherentemente en las personas que lo conforman hay un instinto de supervivencia de defender ese nuevo espacio que se ha creado. Entonces, en este caso, en defender el tema de innovación o la nueva área de diseño e innovación o diseño y transformación. Y lo que pasa es que en ese instinto de defender y como abrir un espacio dentro de la organización, a veces también se nos olvida que no por existir en una nueva área tenemos que hacerla impermeable o construir una fortaleza alrededor de ella, ¿no? Sino que no solo estamos ahí en un área para innovar o para transformar o para mover a la organización en una dirección distinta, sino que precisamente para poder hacer eso necesitamos manejar la política, entendiendo la política como esa capacidad de entender los intereses de las distintas partes y de relacionarnos. Pero a veces esa parte, incluso como que nos da un poquito más de pereza, ¿no? De por qué tengo que hacer esto, cuando es algo que en verdad es vital para la sostenibilidad y para que realmente se pueda hacer algo distinto en esa organización. Entonces también un Yes. poco el trigger cerrado con ese cuestionamiento de es parte del trabajo, no es un extra, es parte de lo que hacemos. Y es así como llegamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos tener más diseñadores entrenados con estas habilidades, con esta parte política y más dispuestos a entrar en estos campos de negociación? Entonces, abrimos el micrófono y escuchamos los diferentes puntos de vista y aquí vamos conversando. Bueno, yo acabo de subir la manito. A ver, les cuento un tema cuando yo estaba invitando a las personas en LinkedIn a participar en este trigger. Me costó mucho el escribir la palabra política, ¿saben? Como que, primero que todo, cuando estudié diseño nunca me enseñaron, ¿no? Temas de política o de cómo uno se mueve, si lo queremos ver, pero hay tal vez una connotación a veces negativa, pero me parecía bien interesante
porque justo esta semana con un cliente nos preguntaba dónde debería estar unos embajadores de innovación al interior de una organización, cuando no hay un área de innovación, ¿no? Y yo les hablaba de un caso que fue bastante sui generis, de un banco líder en Sudamérica que decidió empezar un programa de embajadores de innovación y estaba el sponsor, venía de una vicepresidencia de regulaciones, ¿saben? Una vicepresidencia, digámoslo así, muy ajena a temas de o entendimiento de consumidor o de mercadeo o de contacto, ¿no? Pero les contaba que funcionó muy bien porque esta persona que venía, estamos hablando en Colombia, pero venía de Chile, tenía un poder bastante grande, no solamente en la organización como líder, pero también como influenciador y como un poco de estas personas que se ven como disruptivas, ¿no? Entonces siempre trató de liderar equipos para que hubiera innovación. Y cuando llegó a Colombia, él fue el que dijo, venga, yo quiero ser sponsor de estos embajadores y fue el que habló con cada vicepresidencia, les puso porque era importante tener los embajadores. Recuerdo que empezó a viajar por Colombia para motivar, eran más de 5.500 empleados en varias ciudades, a motivarlos para que participaran en la convocatoria, etcétera. Entonces, claro, ahí me hizo mucho clic con este trigger porque realmente, más allá de tener como ese nombre, ¿no? De dónde está la innovación, etcétera, sí necesitamos trabajar unas habilidades pues se puede volver de estrategia y negociación y política y cómo hago yo para mover, ¿no es cierto? Temas también culturales, por eso yo hablo también en mi reflexión, unos temas de cómo hago yo para que esa vitamina empiece uno a compartirla. Y el cliente terminó diciendo, necesitamos infectar, en el buen sentido, a toda la organización, ¿sí? Y eso de infectar, pues cómo se vuelve el gran desafío. Pero yo sí creo firmemente que esto me hizo reflexionar mucho de que hay veces, es como cuando yo encontraba áreas, ¿no? De mercadeo, de un ejemplo de una empresa donde el área de mercadeo tenía, uno podía andar por toda la empresa menos meterse en el área de mercadeo, tenían vidrios polarizados, tenían unas claves diferentes, eran como estaban allá, ¿no? Y yo creo que aquí en este tema de innovación, pues necesitamos contaminar, necesitamos meternos, necesitamos no solamente atraer gente, sino entender cuál es el sentido de la organización y obviamente con respecto a la innovación, qué queremos todos y a dónde queremos llegar, ¿no? Creemos que esa es una reflexión que tuve. Gracias, Álvaro. Ahí, David. Sí, no, Seth y Vero me hicieron pensar mucho con el artículo de si era la pregunta adecuada, ¿no? Como nosotros como diseñadores siempre, uno de esos superpoderes que tenemos es ver si estamos haciendo la pregunta adecuada. Creo que sí, o sea, sí es una necesidad y respondo primero a la que hicieron y después me voy a una más, a una profundidad mayor también que me hizo pensar esto y es, creo que sí, evidentemente dentro de la formación de diseño, así sea diseño estratégico, a veces falta mucho este tema de influencia. Como hablaba Álvaro, se subestima la importancia de el contagio de las formas de trabajo en el ejercicio de innovar. Cuando realmente lo que es la innovación, según mi visión, es, vean, las empresas a las que se quieren parecer las empresas que tienen área de innovación, no tienen área de innovación. Y eso tiene una razón muy clara, porque la innovación al final son unas formas de trabajar. Es un diseño organizacional donde ciertos proyectos tienen una forma de trabajar que prima el foco en el usuario, que prima como diferentes formas de ejecutar un proyecto, que tiene una estructura mucho más horizontal. Y por eso mismo, entonces, yo decía como, pucha, ¿será que la pregunta es solo la política o es aún más profundo? Este diseñador que lo insertan en un área aislada, obvio, tiene que comenzar a transformar la organización. Eso es una responsabilidad oculta de los diseñadores que están en ese contexto donde la innovación está como un área o debajo de un área más,
porque al final es eso, ¿no? El fin final de lograr la innovación, o a lo que creo que es ese deseo no explícito de las organizaciones, termina siendo cómo cambiamos nuestra forma de trabajar para llegar a unos resultados mucho más disruptivos, mucho más ganadores, pero que al final están, que tienen que estar también alineados con ese propósito mayor de la organización está expresado en la estrategia, ¿no? Cómo decidimos ganar en el mercado y cómo estas nuevas formas de trabajar nos ayudan a llegar más rápido a ese objetivo. Em, Sí, eso fue mi opinión, y también por eso decía en mi comentario al trigger que no es innovar por innovar, sino al final es una forma de hacer el trabajo. Sí, entonces hasta ahí va, y pues súper interesante. Veo que Vero tiene la mano alzada, entonces Vero. Gracias, David. Sí, Bueno, porque te es que escuchamos. ahí me hiciste pensar en algo en la importancia del viaje de la innovación, ¿sí? Porque decimos, claro, la innovación no es el fin, es el medio para que la empresa o la organización alcance un estado donde captura mejor valor o más valor o un valor de manera diferente o etcétera. Pero yo decía, claro, por más que las empresas a las que las empresas quieren parecerse ya no tengan área de innovación, hay que recordar el viaje. Y es que en términos de generar influencia para compartir estas prácticas complementarias o nuevas prácticas de trabajo, si hay algún momento en el que ese viaje tiene que empezar como con alguna cosa más destacada, como con una plataforma que ayude precisamente a empezar ese contagio. Y cuando ya se contagia, se diluye, ¿no? Entonces yo sí creo y ahí está la política, o sea, hay que aprender a ver cómo desde cierto lado empiezo a generar como pandemia es una mala palabra para usar, pero cómo se empieza a contagiar el virus. Tiene que haber un foco inicial que tenga suficiente fuerza para que se empiece a compartir y la gente lo empiece a adoptar. Entonces yo sí creo que no es que no se necesiten las áreas, es que hay viajes. Y en ese viaje también la forma de hacer política va cambiando, porque al principio toca incluso saber con quién se hace política y de qué forma. Y lo que decía Álvaro es cierto, aún en la escuela de diseño, a lo mucho te enseñan sobre plan de negocios, pero no sobre esta parte más de negociación, porque implica que a veces también para que puedas compartir nuevas prácticas de trabajo y generar cambios en la organización, que al final podemos hablar de innovación o podemos simplemente hablar de cambio, sí implica que no todo va a ser tan ideal como está en el libro, ¿no? Las prácticas de trabajo no van a ser, implica una negociación y implica una moderación incluso de nuestro propio discurso, creo yo a veces. Claro, Claro. te puedo robar la palabra un segundito para poner el picante aquí en la conversación, poniéndome un poco el sombrero negro de el escepticismo. O sea, yo estoy de acuerdo, y tiene que haber un punto focal de dónde comienza esa transformación hacia la innovación, ¿no? Pero ustedes creen, y aprovecho que Caro tiene la mano alzada para que ella sea la primera en contestarnos esta pregunta. ¿Ustedes creen que si la innovación no comienza teniendo un rol, o por lo menos una visión a volverse un rol principal en esa visión que tiene la compañía de transformación, sino la innovación comienza como un proyecto pequeño, tiene la posibilidad realmente de contagiar a toda la organización? ¿No requiere como un sponsorship muy fuerte desde el liderazgo? Porque, en mi opinión, si un proyecto de innovación comienza como algo aislado, pequeño, para vivir alejado de la organización, y no hay ni siquiera una visión transformacional de esto va a ser el futuro de la organización, siento que está destinado a fracasar, no por culpa del diseñador. Bueno, pues gracias por mandarme al agua de una vez con esa pregunta. Y creo que me alineo muy bien hay dos cosas, ¿no? Entonces voy a partir de la premisa que estoy de acuerdo con David y estoy de acuerdo con Vero, en tanto que una organización que empieza con una mentalidad de una vez innovadora no requiere tener un área porque todo el tiempo le está apuntando a romper sus propios paradigmas. Eso es una cosa y es un hecho y es una ventaja competitiva con las que muchas empresas nacen.
que no es el común de las empresas en Latinoamérica, luego se tienen que hacer. Y es donde vamos al segundo caso, que es el que dice Vero, y es, hay que tener un viaje, ¿no? Nos tenemos que volver y empezar a ver cómo transformamos una empresa y cómo esos proyectos que tú estás diciendo, David, no pueden empezar como un proyecto aislado particularmente, sino que tienen que empezar. Creo que no está mal el tamaño, creo que la proporción o la escala a la que empieza no es lo que presenta un problema, sino la expectativa que se tiene sobre ese proyecto de innovación. Si el proyecto de innovación se toma como una iniciativa que tiene principio y final, nació muerta. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero si ese proyecto de innovación tiene o si el final se define como un entregable, nació muerta. Si el final se define como diluirlo porque ya lo impregné a toda la compañía, entonces más o menos tenemos expectativa de éxito. Entonces creo que la escala a la que nazca no es lo importante, es qué se espera de ese proyecto de innovación. Y en esa medida, desde esa expectativa se van a, voy a unirlo con el trigger uno que tuvimos, vamos a poder definir entonces cuáles son los incentivos que debe tener esa área, porque los incentivos no deberían ser entregables de proyectos, sino entregables de transformación o evidencias de transformación a diferentes niveles, y cómo estos, a medida que va pasando el tiempo, van dando cuenta de un avance hacia algún lugar ideal que debería ser el ADN completo en toda la empresa transformada. Entonces, eso para contestarte la pregunta, creo que no es la escala ni en dónde nazca, sino la expectativa y hacia dónde se supone que debería llegar. Y ya te doy la palabra, Vero, me quiero devolver un poquitico, un momento a hablar de algo que hemos hablado todos, y es lo que nos enseñan de política en las universidades. Yo que trabajé en la universidad unos añitos, y lo que realmente se requiere o lo que significa hoy. En la universidad nos enseñan que la política es tener una postura frente a algo. El problema es que sí nos desarrollan la mentalidad en la universidad, en la formación de diseño, por lo menos, una mentalidad de lo que hay que defender es mi postura frente a mi proyecto y lo que yo pienso que es la solución correcta. Y ahí es donde empezamos a tener fricciones cuando entramos al mundo real, porque la política realmente no es defender mi postura, es tener clara mi postura, pero tener también clara la postura del otro y entender los dolores mutuos para poder llegar a un acuerdo que nos beneficie a los dos. Ahí se parece un montón a la empatía, que nos beneficie a los dos. Entonces, la política es esa capacidad de relacionarme con el otro sin perder mi perspectiva propia de lo que me importa, pero teniendo muy claro qué es lo que el otro necesita, y poder negociar, incluso para estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, pero poder llegar a un compromiso en el que los dos nos veamos beneficiados y no paremos mutuamente, sino que avancemos hacia un lugar común. Entonces, quería decir un poquito de eso de la política, es que creo que incluso en los medios y en las conversaciones en general, y más cuando hablamos de innovación de nuevo, se vuelve defender mi posición cuando es realmente un tema de relacionamiento. Y es un tema de, ni siquiera es de negociaciones, aunque sea escuchar, de tener la capacidad y la apertura de escuchar al otro para poder decir, ah, no, claro, es que el dolor del otro es radicalmente diferente al mío y su interés es totalmente opuesto al mío, pero no significa que juntos no podamos llegar allá. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo ponemos cada uno en la mesa para poder llegar allá? Entonces quería como solo devolverme un poco allá, para decir que no todo está perdido. Simplemente creo que es como traer esa perspectiva más abierta, no de defender mi lugar únicamente, sino de defender el proyecto, creo yo, lo que sea que sea el proyecto. Ok, Dale, pues Vero. qué pena ver solamente escuchando tu definición, Caro, y sin saber definiciones de política. Creo que la definición que haces es tal vez un poco idealista, ¿sí? Justo cuando uno utiliza eso de no ser políticamente correcto, ¿no? No, si uno ve los ejemplos, ¿no? Y no vamos a entrar ahorita a hablar temas de política latinoamericana, pero esa definición me parece que es muy buena, ¿no es cierto? Que es el de escuchar y de saber con qué tipo de información yo debería llegarle al otro, ¿no es cierto? Qué es lo que el otro está esperando y cómo debería yo llegarle. Pero digamos que ahí habría que definir muy bien si uno quiere que ser político, ¿no? Habría que tenerlo claro y creo que la definición que das, vuelvo y digo, es idealista, pero bacanísimo uno poder llegar a eso que mencionas muy relacionado con la empatía. Sí, Vero.
Ya, sí, yo creo que la parte que yo quería decir era un poco en esta idea del viaje y también lo que decía David de que no pueden hacer aislado, es cierto, o sea, cuando yo hablaba de que haya un foco donde inicia el movimiento, precisamente es un foco que no puede estar aislado porque si está aislado muere, ¿no? Es como le hace falta oxígeno y creo que ahí es donde viene la política vista bajo la definición de Caro de relacionarse porque creo que las relaciones que se logran construir desde el inicio, cuando inicia esta área o cuando hay una iniciativa que necesita este sponsorship, pero un sponsorship no es suficiente. Entonces, la política y la capacidad de relacionarse desde el área hacia afuera es el oxígeno. Si no, eso en aislamiento muere. Entonces, pero no significa que no se necesite que el movimiento empiece en algún lugar. Ese es como mi punto. Y yo creo que más que idealista, es como, no deberíamos resignarnos a que definiciones como esas no sean posibles. Porque si no, lo que pasa es como, el otro día estaba en una reunión y la frase que a mí me marcó mucho es que una persona dice, bueno, sí, es que acá es difícil preguntarle a la gente o trabajar algo con lo que todos estén contentos, porque aquí es así y ya está. Entonces, yo siento que no deberíamos que aunque en la práctica la política no esté muy bien, ¿cómo se llamaría eso? No esté muy bien posicionada y precisamente nos haga pensar a nosotros cuando escuchamos política como en manipulación o en imponer una postura. Creo que eso no justifica que no sigamos trabajando porque exista una forma diferente de hacerlo. De acuerdo. Bueno, hemos visto varios temas, ¿no? Yo también soy del lado de que creo que lo dijiste, David, cuando se necesita innovar, se necesita mucho liderazgo, ¿no? Generalmente la innovación no es regla, pero se repite mucho. Si el liderazgo está alineado, la innovación top-down tiene un poquito más de éxito que aquella que inicia con entusiastas muy abajo, haciendo cosas, iniciativas como más, no pequeñas, ahí estoy de acuerdo con Caro, pero sí aisladas, ¿no? Esos esfuerzos aislados que luego, si tienen éxito, los voy a enseñar y así me va el liderazgo a comprar la idea. Muchas veces no es así, ¿no? Porque entonces pasa lo que justo nos menciona, ¿no? El diseñador no se relaciona bien con su liderazgo, con sus pares, con otras áreas, para poder, y ahí tomo la palabra de Álvaro, contagiar a los demás, ¿no? Para que podamos tener una visión única de innovación. Entonces, la siguiente pregunta es, sabemos que no todo está perdido, que queremos tener una postura optimista, pero recupero la pregunta que pusimos en el trigger. ¿Cómo logramos ese equilibrio entre conocimiento y este concepto de política que tenemos ahorita y que está un poquito mutando a esta parte de relacionamiento, de escuchar al otro, de tener una postura, diferente hacia la organización? Y ahí, Álvaro, veo que levantaste la mano. Sí, no, solamente para retomar lo que decía Caro perdón, lo que decía Vero, con la definición también de Caro, es que tal vez no deberíamos, y pues voy también así como ahorita a poner el dedo sobre la llaga, tal vez no ser políticamente correctos, ¿saben? Tal vez sí toca ser un poco, no sé si la palabra revolucionarios, ¿no? Eh, Como lanzarnos tal vez escuchando, ¿sí? Siendo obviamente coherentes con la estrategia y estoy totalmente alineado, pero tal vez mover las cosas. Yo veía un video del año, no sabía de qué año era y justo lo busqué, del año 87, hace ya 30 y pico de años, de Steve Jobs, donde lo criticaban por la estrategia que estaba tomando con Apple y él decía, eh, hay veces no hay que como please too many people, ¿no es cierto? Y él decía, así los números empiecen a estar en contra nuestra, era por un tema de tecnología, con Java y unos lenguajes y no sé qué. El user experience, en la época donde no había ni personas que hablaban de user experience, hablaba él,
de yo como empresa necesitamos enfocarnos en la experiencia de usuario. Entonces, digamos que ahí uno ve como esa rebeldía también. Yo creo que es muy importante conocer la estrategia, conocer hacia dónde, tener el apoyo estratégico, el apoyo de los líderes, ¿vale? Pero sí movernos un poco tal vez hacia lo no ser políticamente correctos, porque creo que cuando uno es políticamente correcto puede caer en esto que habla el artículo interesante de me dieron dinero para tener un espacio, para comprar los post-it y para hacer sesiones de ideación, ¿vale? Entonces creo que ahí hay que movernos un poco más. Yo quería retomar. Entonces, hay una cosa que esta conversación me dio que no tenía, y creo que es esa visión clara de que y lo dijo Vero y se me va a quedar grabado, creo que lo voy a poner en los highlights de cuando compartamos el video de la innovación es un proceso de transformación, al final, ¿no? Eso me cambió la forma en que lo estoy viendo. Y es importante esa definición porque cuando hablamos de la política y la pregunta que hizo Zeta ahorita al final de su intervención de cómo estas habilidades deberían estar, cuál es el rol de esas habilidades en los diseñadores para poder lograr innovación en las empresas, en las organizaciones en general, pues comienza a ser, es que nadie nos lo dice. Es que es como es un objetivo secreto que tiene que tener todo proyecto de innovación, contagiar la transformación. Y en eso opino un poco distinto a lo que acaba de decir Álvaro. No es revolucionario, porque de los diseñadores que yo he conocido trabajando en innovación, creo que eso es lo último que les falta. Tienen posiciones muy fuertes frente a la importancia de incluir como esa visión dentro de los proyectos de la empresa, y realmente eso es lo que les causa mucha frustración, porque a la hora de enfrentarse con otros stakeholders, tener solo ese argumento se vuelve insuficiente para movilizar la organización. Entonces, para mí hay una cosa, y es, para poder tener opiniones fuertes, hay dos cosas. Lo que dice Caro, aprender a escuchar, pero también tener las herramientas para que esas posiciones fuertes no sean de un punto de vista muy miope, de solo desde mi disciplina. Al final, para que los diseñadores puedan crecer, influenciar, que es ese objetivo oculto que tenemos en todos los proyectos, porque tenemos que influenciar hacia el cambio para llegar al éxito del viaje a la innovación. Tenemos que tener herramientas primero de entender cómo funciona la organización en la que estoy. A veces no es una empresa, es una organización gubernamental. Cuáles son como esos incentivos, cómo se miden las decisiones, cómo es ese proceso de toma de decisiones, cómo está estructurada esa cadena de decisiones del cómo va a ganar esta organización, cómo va a llegar a su objetivo y cómo se ha estructurado hasta hoy con esas decisiones que ha tomado. Y cuando yo ya tengo esas herramientas y estoy escuchando a los demás, no necesito ser subversivo porque puedo tener una opinión fuerte, no necesito, pues digamos, es decir, no necesito ser revolucionario, porque yo creo que ahí mis opiniones van a tener la fuerza de no solamente decir esto es un proceso que está bien hecho porque está enfocado en las personas, sino esto es un proceso que está bien hecho porque está enfocado en las personas. Y lo que dijo Álvaro, al final esa decisión de Steve Jobs, pues fue mejor negocio. Y la visión que tenía Steve Jobs probablemente estaba atado a un outcome, a un resultado de negocio. Y a veces creo que esa conexión entre lo que hacemos y los resultados de negocio, no solamente de transformación, sino esto en el mediano largo plazo, cuál es el beneficio que le va a traer a la organización en sus objetivos grandes, si lo podemos articular muy bien, como no importa si somos diseñadores o simplemente personas haciendo innovación, creo que a veces nos falta eso, la articulación de por qué este proyecto va a ayudar a lograr esas metas, esos objetivos de negocio de mejor manera que otras opciones de hacer los proyectos. Y cuando estamos hablando no de un proyecto pequeño, de acuerdo, puede ser un proyecto conectado pequeño, pero que igual de alguna manera yo tengo que articular cómo es el resultado de este proyecto se conecta con los objetivos de la organización como un todo. Y ahí puedo comenzar a negociar y a tener influencia política dentro de la organización donde estoy. Sí, eso me hizo pensar, Caro.
que Perdón, ya... perdón, antes de que Caro, porque me hiciste pensar en algo, David, bien interesante, y es que me olvidé, ¿no? Del texto de Trigger, a quién está dirigido o sobre qué problemática estamos viendo, porque el ejemplo que yo ponía, y estoy totalmente de acuerdo con David, es el peor ejemplo es Steve Jobs. Y digo, es el buen ejemplo cuando uno está con líderes de organizaciones. ¿Sabes? Cómo ellos, como líderes de organizaciones, ¿no? Directivos, junta directiva, presidentes, pueden llegar a ser revolucionarios. Pero lo que tú dices, estoy muy de acuerdo y el texto está dado a estas personas al interior como diseñadores o personas que trabajan en equipos de innovación. Yo también lo he escuchado, ellos más revolucionarios que ellos, ¿quiénes hay, no? Entonces, las grandes organizaciones, pero ¿qué tanto los escuchan, no? Entonces, si volvemos al texto, estoy totalmente alineado contigo, ¿sí? Este tipo de personas de otra organización necesitan saber cómo es que necesito moverme. Y ahorita que dices eso, en el mismo video que habla Steve Jobs, lo dice claramente. Si queremos vender 8 a 10 billones de un producto al año, ¿no es cierto? Lo tiene claro, ¿sí? Y eso es como cuando uno llega con un proyecto de innovación al interior de una organización grande, de un área de innovación, y dice, queremos hacer esto, y le dicen a uno, ¿y qué tiene esto que ver con la mega? Muchos, lamentablemente, nos vamos a preguntar, ¿y qué es una mega? ¿Sí? O vamos a no saber nada de cómo eso se conecta con un tema estratégico, ¿no? Entonces, solamente quería hacer ese paréntesis. Dale, Caro. Pues creo que yo me devuelvo un poquito, quería hacer una aclaración, pero ahí entró David con con la reflexión, pero creo que lo puedo conectar también desde acá y es lo que es ser políticamente correcto, ¿no? Primero que todo, em, quiero volver a hablar sobre por qué decimos que ser políticamente correcto, que era lo que tú decías, Álvaro, y voy a retomar tu tema, a veces pecamos por ser políticamente correctos y es que eso se confunde con quedarse callado y por eso entonces hablamos del opuesto, ser revolucionarios. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir David. Si uno tiene articulación y conexión con la estrategia de negocio, no necesita pelear con nadie, solo tiene que mostrar una cadena de eventos que se van a desatar a partir del proyecto. Si las métricas están correctas, si se conectan con el negocio, no necesito pelear con nadie. Pero cuando hablamos de ser políticamente correcto, estamos hablando de cuando esos revolucionarios que no son los Steve Jobs de las empresas, sino todos los mandos medios, que son todas esas áreas de innovación, quieren tener esos proyectos conectados y arriba se encuentran con una pared. Son políticamente correctos porque no quieren molestar el ego de las personas que están arriba o la opinión de las personas que están arriba. Y ahí es cuando se quedan callados. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que no deberíamos hacer? Primero, confundir qué es ser políticamente correcto es quedarse callado. Creo que políticamente correcto es más bien conocer lo que a la otra persona le importa para poder incluirlo dentro de la conversación. Esa debería ser la definición optimista de ser políticamente correcto. Políticamente correcto es que todos estamos incluidos en la discusión, no políticamente correcto es que yo digo algo que a ti no te moleste. Entonces, lo primero que yo invitaría a todo el mundo, y perdón si de verdad soy muy idealista, es a cambiar la definición de política por algo un poco más positivo, y ahí estoy de acuerdo con Vero. El hecho de que hasta este momento no se haya hecho así, no significa que no podamos hacerlo, no significa que política es quedarse callado, y políticamente correcto es quedarse más callado y poder pelear desde abajo, es más bien hacerlo juntos, es que a nosotros no nos importe que la idea vaya en contra de lo que las cabezas de las empresas, y aquí hay muchas empresas que tienen cabezas muy vocales, de seguir a la competencia o de hacer algo que se les ocurrió la noche anterior en una conversación con un whisky en la mano. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Más bien es ser políticamente correctos y entender qué es lo que les llama la atención de eso, cuáles son las métricas y empezar a bajar eso a una conversación de negocio, que es lo que no sabemos hacer. No es ser políticos o no, es que no sabemos tener conversaciones de negocios que nos permitan que ese oxígeno fluya hacia los equipos. Nosotros mismos estamos tapando esos lugares de ventilación, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo conectarlos. Entonces, al no tener
las mismas herramientas de comunicación que estabas diciendo tú, David, ¿no? De cómo conecto yo la estrategia con mi proyecto, que yo sé que va a ser buenísimo, pero no sé cuál va a ser el impacto, pues la política finalmente queda como una idea que se vuelve como, ¿cómo le hago lobby a alguien? Eso es lo que se entiende por política. ¿Cómo le hago lobby a alguien para que sea mi sponsor? Y lo convenzo, pero uno no tendría que hacer eso si tiene las herramientas para poder conectarlo con los objetivos organizacionales y con los objetivos finales del negocio. Em, entonces creo Caro, que es Caro, dejar el miedo a incomodar y no caer en el silencio. Dime. una pregunta para Caro, Seth, Álvaro, Vero. O Ujú. sea, aquí todo muy bonito. ¿Qué pasa? Y esto estoy pensando porque yo no sé si les pasó una pregunta rápida. Yo he trabajado con empresas familiares donde no existe una estrategia, donde al final esa cadencia, así uno sea un diseñador que se puso a estudiar estrategia, a estudiar finanzas, a estudiar todas estas herramientas para poder tener estas conversaciones e influir. Y llega a una organización donde no hay estrategia, no importa que yo entienda la cadencia de las decisiones que se han tomado en una estrategia para llegar a unos objetivos, si realmente no hay una estrategia, ¿qué hace ahí un diseñador? ¿Qué hace ahí una persona que está tratando de innovar? Perdón, Vero, que me salté, pero tenía esa duda, porque estamos No, hablando pero puede de empezar. ideal. Claro, ahí sí como le pasó a Caro, me lanzar yo por andar con la mano levantada. Pero yo creo que precisamente al final el diseñador resuelve problemas, ¿ya? Ese es como el objetivo, o aprovechar oportunidades de crear valor. Por tanto, ante una situación así donde no hay estrategia, un diseñador, y especialmente si es un diseñador estratégico, podría empezar a generar y a construir alineamiento para llegar a una estrategia inicial. Entonces, dentro del y acá voy a unir con el comentario que yo tenía, era justo busqué una definición de política y una de las primeras que sale es, la política es una actividad cuyo objetivo es resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos. Entonces, en términos, por ejemplo, de una empresa familiar, tú tienes las personas como individuos, donde cada uno tiene un interés y tiene una visión de lo que debería ser esa empresa, por ejemplo, y tienes un grupo que es la entidad que ellos forman como familia. Y que como familia, los intereses de esa familia seguramente no van a calzar al 100% con los intereses individuales de cada uno de ellos. Entonces, por eso muchas veces la estrategia o no se forma una estrategia completa como súper sólida, porque en el fondo ellos están actuando políticamente correctos en decir yo pienso esto o lo otro y de algún externo que los ayude a hacer un consenso. Entonces, yo creo que en una situación así el rol del diseñador es fortalecer esa capacidad de construir empatía y siendo una persona un poco más neutral frente a la situación que se está dando, ayudar a diseñar ese alineamiento para que se llegue al mejor resultado para ese grupo, más allá de los individuos. Y ahí le paso a Caro. Yo voy a contestar directamente tu pregunta, David. Ser súper concreta. Si yo fuera ese diseñador al frente de una empresa familiar, lo primero que haría es preguntarles a cada uno qué es innovación para ellos. O sea, porque todos van a estar buscando eso probablemente. ¿Cuál es el objetivo de tu negocio? Unos te van a decir hacer plata, otros cambiar el mundo. Probablemente ni siquiera entre ellos están alineados. ¿Cuál es la métrica de éxito para ellos? ¿Qué significa tener éxito como empresa? No seguir trabajando en la vida, que me paguen una renta, no sé, cualquier cosa. Pero además de eso, la siguiente pregunta es, para ti desde esa perspectiva que tienes, ¿qué significa innovación? Porque es que si no establezco un piso común, el diseñador entra perdiendo, entra caminando sobre un terreno que no conoce, porque lo único que sabe es que es una empresa familiar sin estrategia. Pero pues eso, hay que establecer un punto de partida común. Yo haría eso. Lo que me dejó pensando a mí, Vero, y yo creo que da para otro trigger, ya que se está acabando más el tiempo, es que sí me quedé pensando mucho en que si nosotros lo que hacemos es resolver problemas y de complejidad alta, pero resolver problemas,
qué tanto uno ayudara, como decía Vero, una vez más, estoy muy alineado, a resolver la estrategia, a ayudarlo a hacer estrategia, ya en sí es el proyecto. Y ahí entonces viene el tema. Si yo ayudo a una empresa familiar a crear su estrategia, ¿esa empresa familiar está siendo innovadora o nosotros estamos siendo innovadores con esa empresa familiar, más allá de hacer proyectos de innovación? ¿Sí? Y yo creo que en el caso que está exponiendo David, si de pronto la empresa al final de toda esa estrategia decide que es vender la empresa y todos están alineados, pues tal vez fuimos innovadores en que rápidamente se pusieran de acuerdo en una venta, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí ya son temas muy filosóficos de qué es innovación, pero sí estoy de acuerdo en que una de las habilidades que sí tenemos es la de escuchar, ¿no? Entender y poder alinear, ¿no es cierto?, muchos elementos, muchas personas. Entonces yo creo que en mi caso estaría como dice Vero, tal cual, ¿vale? El tratar de llegar por lo menos a un consenso de cuál sea la estrategia, ¿no? Sí, aquí disculpa ver lo que me adelante, pero ya tenemos que ir cerrando, entonces me gustaría que cada uno dijera de manera súper breve qué es lo que podemos decirle a un diseñador, una persona que trabaja en innovación, en estrategia, que podría hacer para empezar a transformar esta organización, ya sea en el momento en que se encuentre. Vero, entonces disculpa que aproveche que tienes la manita No, levantada. no, mi mano se quedó levantada de la anterior. Cedo el paso. Bueno, yo me atrevo ahí para dar cierre. Yo diría, primero, cualquier diseñador tiene que saber que tiene una responsabilidad oculta que nadie le va a decir y es comenzar a influir y comenzar el cambio. Eh, Así no se lo digan a una persona que está trabajando en un área de innovación, eso tiene que ser una responsabilidad y sus proyectos tienen que apuntar a tocar las formas en que trabaja la organización. Para lograr eso, según lo que hablamos, para comenzar ese camino hacia la innovación, tiene que tener herramientas más allá del diseño para poder tener conversaciones estratégicas que le ayuden a entender qué quieren lograr los stakeholders y los tomadores de decisiones y cómo se atan esos objetivos a los proyectos que está haciendo esa persona. Y tercero, esto es más para la gente que forma a otras personas en diseño, necesitamos tener más herramientas como diseñadores para tener esas conversaciones, entender más a profundidad cómo se genera la estrategia de las organizaciones, entender mucho más a profundidad herramientas que usan los tomadores de decisiones como las finanzas, las herramientas de modelos financieros, las herramientas de procesos operacionales, las herramientas de entender métricas tienen que estar en el cinturón de herramientas de los diseñadores. Ese es mi pequeño aporte. Yo le aporté muy rápidamente, me quedo muy contaminado por lo que dice Caro de la empatía, por la definición de Vero, y que la verdad es que uno cambiar ese tema de la política, y creo que para cambiar, y de acuerdo con David, necesitamos tener unas herramientas, ¿no? No solamente escuchar a alguien de lo que es el negocio, sino aprender al menos cómo lo que uno está haciendo se conecta a ese negocio. Yo diría que la invitación es a no obviar, como decía David, a que realmente hay que incorporar eso y no verlo como un trabajo extra, sino como parte del trabajo, porque si estamos buscando, si los diseñadores son personas que resuelven problemas y la política ayuda a solucionar conflictos, está más que alineado. Y al final las soluciones nunca las estamos haciendo para nosotros mismos, siempre son para alguien más. Entonces implica que necesitamos relacionarnos y actuar pensando con el otro, no nosotros solos. Sí, para mí desde mi perspectiva me quedo con dos cosas. Una que fue lo que dijo David, retomando algo que dijo Vero, y es, voy a tomar desde la innovación. La innovación hay que verlo como un camino progresivo, no como un loop de proyectos, no como una secuencialidad de proyectos, sino como un camino progresivo que debería mostrar avances por fuera del área. El impacto y los avances deberían darse por fuera del área
más allá del proyecto mismo. Y lo segundo, ya de manera directa para el diseñador, es articular intereses y objetivos para poder influir a otros en su ejecución y en el proceso, entendiendo la estrategia de negocio e involucrando todos los puntos de vista. Muchas gracias, Caro, muchas gracias, Álvaro, Vero, ¿Y David. tú, Seth? Bueno, yo ¿Cuál es tu quería perspectiva? hacer cerrando todo, que la política del diseño no está tan separado como nos lo imaginábamos, que innovar no es, no sirve de nada, nada más una intención, sino tener una ruta clara, ¿no? Y que la innovación también conversa mucho con el tema de transformación. Y finalmente, el cómo generamos estas capacidades es a través de empatizar tanto con nuestros clientes finales como también las personas que están trabajando con nosotros en la organización. Y la forma de generar esta empatía también es conocer las herramientas que tienen las otras personas para poder tener este lenguaje común y poder sentarnos en una mesa y poder aportar desde nuestro punto de vista. Así que creo que llegamos a unas conclusiones súper interesantes. Les agradezco un montón el poder estar aquí y poderlo compartir. Y así damos cierre a nuestro trigger número 3 y les recordamos que para los que nos están escuchando en casa, esto se va a publicar posteriormente en nuestro canal de YouTube. Igualmente que nos pueden seguir en triggertalks.com y en nuestro canal de LinkedIn también como Trigger Talks. Así que muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente trigger. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias, que estén bien. Chao. Chao. Muy Chao. bien.